En este video vamos a resolver esta ecuación diferencial. Al menos este video pertenece al contenido que es ecuaciones diferenciales por factor integrante. Así que veamos. Lo primero que sería pues es verificar si la ecuación diferencial es o no es exacta. Por supuesto, si es exacta no aplicaríamos ningún factor integrante. Antes de hacer eso, primero lo que voy a hacer es ordenar la ecuación diferencial. Si la ordeno me quedaría menos 2x por y por el diferencial de x más 3x al cuadrado menos y cuadrado y todo esto por dy y esto es igual a cero. Entonces vamos a encontrar o vamos a verificar primero si esta es una ecuación diferencial exacta. En el caso de no serlo, pues encontraríamos el factor integrante. Como pequeño paréntesis, pues aquí yo dejé marcada la respuesta del libro o bueno, ya copiada. Entonces vamos a ver si llegamos ahí. Lo primero sería, para verificar si esta ecuación diferencial es exacta, calcular las derivadas parciales. En este caso, la derivada parcial de m respecto de y sería derivar esta función o esta expresión respecto de y. La derivada de y es 1 y solo me quedaría menos 2x. Tomamos esta expresión, ese es mi n y sería la parcial de n respecto de x. Si derivamos esta expresión respecto de x, me estaría quedando 6x. Entonces nos damos cuenta que la ecuación diferencial no es exacta. Entonces debemos aplicar un factor integrante. Así que veamos. Lo primero que podríamos hacer es identificar qué me conviene más, un p de x o un q de y. Recordando, ¿verdad?, que los factores integrantes son, al menos nosotros los hemos llamado un p de x, que sea igual a la parcial respecto de y menos la parcial respecto de n, todo esto sobre n, o también un q de y, que puede ser, que es, perdón, la parcial de n respecto de x menos la parcial de m respecto de y, todo esto sobre m. Entonces sería definir cuál de los dos podemos usar. En este caso voy a sacar un q de y, que al menos eso es como a conveniencia. Al menos si sacaríamos un p de x, pues no nos va a resultar, porque lo que debe suceder es que tanto p de x o q de y debe quedar en términos de una sola variable. Muy posiblemente si sacamos un p de x, como está dividido entre n y n es 3x cuadrado menos y cuadrado, no sería una expresión en términos de una variable. Entonces veamos qué sucede si saco q de y. Veamos. Q de y va a ser igual. La parcial de n respecto de x ya sabemos que es 6x. Y a esto debemos restarle la parcial de m respecto de y, que nos dio menos 2x. Y todo esto iría dividido entre m, que en este caso m pues está expresado de la forma menos 2x por y. Menos por menos me estaría dando más, entonces q de y va a ser igual 6x más 2x, todo esto sobre menos 2x por y. Posteriormente operamos términos semejantes y me quedaría que q de y va a ser igual 8x sobre menos 2x por y. En este caso se simplifican algunos términos como lo es la x y el 8 con el menos 2, implicando que la primera parte de este factor integrante sería un q de y, que es igual menos 8 entre 2 es 4 sobre y. Este no es el factor integrante, esta es la primera parte. Estamos sacando p de x o q de y, en este caso pues q de y. Una vez que hemos sacado quién es esta parte de acá, pues ahora si viene la parte del factor integrante, en este caso lo llamamos un f de y, donde f de y es la integral, perdón, es e elevado a la integral de q de y por el diferencial de y. Ya tenemos o ya sabemos quién es q de y, entonces me quedaría que f de y va a ser igual e elevado a la integral de menos 4 sobre y por el diferencial de y. Me quedaría que f de y va a ser igual e elevado, el menos 4 puede salir, por la integral de 1 sobre y por el diferencial de y. Pero la integral de 1 sobre y por el diferencial de y es una integral inmediata. Eso daría que f de y va a ser igual menos 4 por el logaritmo natural de y. Pero aquí podemos aplicar unas propiedades.
al menos la primera de estas es que si tenemos un número multiplicando logaritmo, este número lo podemos pasar como potencia de la letra o del argumento del logaritmo natural. Entonces f de y va a ser igual e elevado al logaritmo natural de y a la menos 4. Al menos enunciando propiedades, vamos a ponerlas en este lado de acá. O bueno, vamos a hacer algo. Primeramente voy a mover esto. Vamos a ponerlo aquí. Y lo que voy a hacer es enunciar las propiedades que estoy ocupando. La que estoy ocupando dice que el logaritmo natural de un x elevado a la y es lo mismo que y por el logaritmo natural de x. Es decir, la potencia pues puede bajar a multiplicar el logaritmo. Y como es una propiedad tanto suficiente como necesaria, pues se puede aplicarla de izquierda a derecha como de derecha a izquierda. Y acá la otra propiedad que voy a ocupar es que e elevado al logaritmo natural de algo, llamémosle un x, esto es lo mismo que el propio argumento. Es decir, que en este caso tenemos e elevado al logaritmo natural de un argumento, pues solo me quedaría dicho argumento, que en este caso es y a la menos 4. F de y es igual y a la menos 4. Muy bien, este sí es el factor integrante. ¿Qué significa? Que vamos a multiplicar toda la ecuación diferencial por y a la menos 4. Claro, podríamos ponerlo como 1 sobre y a la cuarta, pero eso ya es cuestión de cada quien. En lo personal yo lo voy a dejar de esta forma y de esta forma lo voy a multiplicar. Voy a decir acá multiplicando. Multiplicando. Multiplicando a mí me quedaría y a la menos 4 por menos 2x por y por el diferencial de x más y a la menos 4 por 2x, perdón, 3x cuadrado, 3x cuadrado menos y cuadrado eh, por dy, y esto es igual a y a la menos 4 por 0. Si multiplicamos y a la menos 4 por la primera expresión me quedaría menos 2x. Esta y tiene potencia 1, pues producto de bases iguales se suman las potencias. O en este caso pues sería menos 4 más 1 es menos 3. Diferencial de x más, aplicamos distributiva, me quedaría 3x cuadrado por y a la menos 4 menos lo mismo. Producto de bases iguales, pues sumamos las potencias. Menos 4 más 2 es menos 2, sería menos 2. Por el diferencial de y esto es igual a 0. Ahora veamos si esta ecuación es exacta, porque en teoría el factor integrante nos convierte la ecuación diferencial a una ecuación diferencial exacta. La parcial de m respecto de y es igual. En este caso la potencia es menos 3, sería que baja a multiplicar, menos por menos da más, 3 por 2 es 6, y a la potencia se le resta 1, sería menos 4. Y veamos la parcial de n, aquí es n, respecto de x, y esto es igual. Como es la derivada respecto de x, la y es constante, 3 por 2 es 6, x por y a la menos 4. Justamente las segundas derivadas parciales son iguales, entonces pues esta sí es una ecuación diferencial exacta. Una vez que ya vimos que la ecuación diferencial, bueno, que al multiplicar por el factor integrante la ecuación diferencial es exacta, se resuelve esta ecuación diferencial pues por los métodos ya conocidos. Elegimos una de estas dos como la parcial respecto de la función original y posteriormente pues aplicamos el método convencional. Aquí es la conveniencia. Yo voy a elegir el primer término. Vemos que está con el diferencial de x. Eso significa que esa es la función derivada parcialmente respecto de x. Entonces vamos a decir lo siguiente. Vamos a poner acá resolviendo. Y yo tendría lo siguiente. La parcial de la función respecto de x es igual a menos 2x por y a la menos 3. Integramos a ambos lados respecto de x. Esto implicaría que la integral de la parcial de la función respecto de x, del diferencial de x, veamos esa x, de x es igual a la integral de menos 2x
por y elevado a la menos 3 por el diferencial de x. Como estoy integrando respecto de x, pues todo lo que no tenga x se comporta como constante. Y voy a continuar en la parte superior. La parcial de la función, la derivada parcial respecto de x y su integral, pues me daría la función misma. Es decir, que esto es f, la función, y esto es igual. Vamos a sacar el menos 2 y a la menos 3 por cuestiones de que vayamos paso por paso, por la integral de x, diferencial de x. Y quedaría que la función es igual a menos 2 y a la menos 3 por x al cuadrado sobre 2 y agregamos una constante. Como en este caso hemos integrado respecto de x, la constante sería un g de y. ¿Por qué? Porque si nosotros esta tomamos la parcial de la función respecto de x, recordemos que si derivamos la función respecto de x, todo lo que no tenga x se comporta como constante. Es decir, que en la función original puede o no haber existido un g de y. Entonces, por eso se agrega. Aquí el 2 se simplifica con el 2 y me queda que la función es igual menos y al cubo, o bueno, menos x al cuadrado por y a la menos 3 más la constante. Ahora podremos hacer lo siguiente. Dado que este es f, yo necesito saber quién es ese g de y o si realmente existe o no. Lo que podríamos hacer es derivar parcialmente esta función obtenida, pero respecto de y. Esto sería igual, menos por menos me daría más 3x cuadrado y a la menos 4, porque a la potencia se le resta 1, más un g' de y. Pero esta parcial se encuentra en la ecuación diferencial original, perdón, en la ecuación diferencial ya con el factor integrante, que es esta. Recordemos que en la ecuación diferencial eso representa la derivada parcial de la función respecto de y. Entonces podríamos hacer una igualación, bueno, un cambio, que me quede. La parcial de la función respecto de y realmente sería 3x cuadrado y a la menos 4 menos y a la menos 2 y esto es igual 3x al cuadrado y a la menos 4 más g' de y. Si nos damos cuenta hay un término que se simplifica, puesto que si yo resto 3x cuadrado y a la menos cuarta a ambos lados, estos dos se anulan. Entonces me estaría quedando, vamos a escribirlo de la siguiente forma, que g' de y realmente es igual a menos y elevado a la menos 2. Y una vez acá, nosotros podríamos encontrar quién es g de y. Dado que esta es la derivada, pues podemos integrar a ambos lados. Me quedaría la integral de g' de y por el diferencial de y es igual. El menos puede salir de la integral, que me quede menos la integral de y a la menos 2. La integral de la derivada, pues me estaría devolviendo g de y esto es igual a menos. A la potencia se le suma 1 y se divide entre eso. Sería menos 2 más 1 es menos 1 sobre menos 1. Menos entre menos da más y me queda que g de y es y a la menos 1. Muy bien, ya tenemos el g de y, que es y a la menos 1. Volvemos a la función original, recordando que la función original que hemos obtenido es esta de acá. Entonces, podríamos escribir esto en términos de la función o igualando a una constante. En este caso, por el tipo de respuesta que quiero obtener, voy a igualar a la constante y me quedaría, vamos a poner acá solución. Me quedaría menos x cuadrado, perdón, menos x, sí, al cuadrado, y a la menos 3, más g de y, pero g de y es y a la menos 1. Y esto igualado a una constante. Podríamos decir que no se parece a la respuesta obtenida en el libro. Al menos esto se debe a lo siguiente, a las potencias negativas y al orden en el que la están poniendo, porque si nos damos, bueno, no tal vez al orden, sino que lo que podríamos hacer es primero lo de las potencias, y también podríamos multiplicar por menos 1 a ambos lados de la igualdad, quedándome menos por menos da más, x cuadrado, la potencia está negativa, la podemos pasar como positiva aquí, más por menos da menos y me queda 1 sobre y. Una constante por menos 1, pues sigue siendo otra constante. Podríamos llamarlo acá. Listo. Al menos ahí ya tenemos la solución, que es justamente la respuesta a donde queríamos llegar. Y eso es todo.